Buenos días, estimados aprendices. El día de hoy procedemos a hacer la grabación de la sesión correspondiente al día 29 de junio del 2023 del programa Análisis y Desarrollo de Software de las fichas 262, 70, 77. El día de hoy básicamente sería hacer un recorrido por el material de apoyo que deben estudiar y las indicaciones de las actividades a desarrollar para esta semana. Entonces tenemos que dentro de la validación de documentos como tal, ¿qué es la validación de documentos? Son los documentos o aquellos instrumentos que permiten verificar el estado del proceso específico de manera detallada. Estos son tomados como punto de referencia para tener una acertada toma de decisiones dentro del proceso que se ejecutará. Listo, entonces digamos que acá nosotros tenemos lo que es la introducción. Les recomiendo la visualización de estos videos, son cortos, pero permiten detallarlos muy bien. Tenemos lo que es el informe de análisis. El informe del análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar. Esto es una información, digamos, que tiene que ser muy clara y se inicia primero que todo haciendo el proceso de búsqueda de la información. Evaluación y síntesis de las fuentes. Esta información debe ser confiable, objetiva, precisa y sobre todo actualizada. Como venimos trabajando, y ustedes ya tienen un conocimiento, cuando venimos en la fase de análisis se hizo un levantamiento de requerimientos. Este documento de requerimientos tiene que estar en constante actualización y verificación. Por eso se dice que tiene que estar actualizada y en todas las fases va a haber un punto donde tenemos que validar si tanto seguimos este documento y cada uno de los artefactos que vamos desarrollando tiene una actualización o tienen cambios y se están cumpliendo cómo hacerlo. Para ello se utilizan fuentes que nos permitan hacer seguimientos, pruebas y se verifican historias de usuario, listas de chequeo. Y en este caso en específico, el informe de requerimientos de software. Entonces ahora vamos a mirar que cuando hablamos de esto empezamos por lo que son las fuentes de información. Entonces son todas aquellas que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado. Y posteriormente podrá ser utilizado para lograr los objetivos esperados. De acuerdo con su origen se clasifican en primarias y fuentes secundarias. Entonces acá tenemos. Ustedes se fijan acá, encontramos un diagrama. Este diagrama nos muestra que las fuentes de información son la primaria, que son observación, que puede ser directa o indirecta, y secundarias, que deben de validar si es pertinente, es obsoleta, fidedigna y digna de confianza. Bueno, un informe se debe estructurar de la siguiente manera. Primero que todo debe tener un resumen de no más de 200 palabras describiendo los objetivos y motivación del trabajo. Esta introducción debe tener un contexto, una motivación, un tema del documento, un objetivo y una metodología. Si recuerdan, en la primera fase trabajamos lo que fue definir cuál era la metodología. Teníamos metodologías ágiles y metodologías tradicionales. Entonces aquí deben describirse con qué metodología se viene trabajando. Ahora, en cuanto al contenido, el contenido que debe tener es el siguiente. Dice acá que debemos ordenar, dice aquí, tantas secciones como hagan falta para explicar los contenidos técnicos del trabajo, los cuales se pueden ilustrar con imágenes y esquemas si es necesario. Entonces, uno de los componentes medulares del contenido es la redacción. Esta redacción debe tener, digamos que un orden y debe ser fácil de leer, ¿sí? Entonces, aquí nos dan, digamos que unos tips para poder tener esa información de forma organizada. Aquí nos habla sobre el uso debido de puntos y comas, no se debe escribir como se habla, revisar muy bien el texto, el manejo de los adjetivos, frases cortas, entre otras. Digamos que son tips. Después de hacer digamos que ese conglomerado de información que lleva el contenido, vamos a lo que son las conclusiones y resultados. Entonces, es un resumen sobre el texto que aporta una perspectiva del contenido general. Debe ser reflexivo sobre el tema, debe expresar de manera clara los resultados de la investigación y se debe utilizar un lenguaje formal,
sí hay que evitar redundancia y los resultados deben ser explícitos y concretos. En cuanto a la metodología que tenemos que utilizar nos define que es una descripción del proceso seguido para la elaboración del trabajo. Entonces dice que explica el diseño de investigación, sea una hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, instrumentos de recolección, muestreo y procedimientos. Entonces recuerden que aquí digamos que importante que recuerden cuál es la metodología que se viene trabajando o la que ustedes seleccionaron anteriormente y pueden utilizarla para estos informes. Muy bien, vámonos entonces con cuáles son nuestros instrumentos de medición y verificación. Entonces tenemos que como instrumentos de verificación tenemos dos tipos principales, que son listas de chequeo y las matrices. Las matrices, cálculos de métricas de software. Entonces acá, digamos que las listas de chequeo, para elaborarlas nos deben de tener, primero que todo, determinar el ámbito y la información que se desea evaluar. Luego, diseñar el formato. Listo. Entonces, cuando yo defino, diseño el formato, este debe tener, digamos que, deben escribir las categorías y los posibles variables, es decir, vamos a definir qué categorías vamos a evaluar y cuáles son las variables digamos, que esa categoría tiene y que son importantes definir. Entonces, ahorita vamos a mirar unos ejemplos de cómo serían esas listas de chequeo. Luego viene lo que es el diligenciamiento de la información de este formato que diseñamos y por último, que ya vendría a ser registrarlo en una base de datos. Después de que ya tenemos esto, entonces ahí sí se viene lo que es verificar este proceso. Entonces tenemos una lista de información que necesitamos, se han seguido los procesos, las métricas, rangos, tiempos, procesos se encuentran dentro de las tolerancias planeadas, se ha diligenciado el formato de forma correcta, hay observaciones, hubo un acceso a toda la información que se necesitaba, él o los productos cumplen con las especificaciones, el producto final es conforme. Aquí nos muestra un ejemplo de lo que son las listas de chequeo. Fíjense que en esta parte lo que se llaman las categorías o criterios que nos mencionaban anteriormente. Entonces miren que aquí nos muestran un ejemplo. Aquí hay, por ejemplo, unas variables. Aquí tenemos lista de chequeos de la categoría de ¿qué? Registro de usuario. Entonces nosotros tendríamos que hacer una lista de chequeos de cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos o artefactos. Por ejemplo, si nosotros tenemos módulo de usuario, módulo de ventas, módulo de reportes, entonces viene una lista de chequeo. Las listas de chequeo suelen ser parecidas porque digamos que tenemos criterios o actividades muy parecidas en cuanto al tema de software. Entonces tenemos el tiempo de respuesta del proceso es el esperado. Aquí solamente nos están mostrando un diseño y nos dice cumple, no cumple o no aplica. Y así sucesivamente con cada uno de los ítems. Cuando estamos haciendo una tabla de observaciones, entonces en la parte de abajo decimos, este proceso cuenta con variaciones dependiendo del hardware que utilice o cualquier otra observación. Son observaciones que se definen dependiendo de la lista de chequeo o el proceso que nosotros estamos definiendo. Bueno, entonces aquí nos habla ahora de cálculo de las métricas. Después de que ya nosotros se hace todo el proceso de selección, viene lo que en ingeniería de software se tiene como producir un sistema de óptima calidad. Para lograr este objetivo se deben usar métodos efectivos junto con herramientas y aplicaciones actuales. Un buen desarrollador debe medir si la calidad se va a ir cumpliendo en todo aspecto. Muy bien, entonces aquí tenemos que los requisitos que la detallan y mediciones que evalúan el proceso, los siguientes aspectos: requisitos, análisis, diseño, modelos de diseño, código fuente y casos de prueba. Entonces acá hablamos sobre los factores de calidad que se tienen en cuenta en un software. Entonces tenemos factores que se miden directamente, son los defectos por puntos de función, factores que se miden indirectamente como son facilidad de uso o mantenimiento. En la parte de acá vamos a encontrar lo que son la categorización de los factores. Entonces tenemos acá características operativas, capacidad de cambio y adaptabilidad a nuevos entornos.
A continuación, una métrica de calidad del software. Entonces, miren que aquí tenemos, ya esto es una matriz de correlación. Entonces, miren que aquí están evaluando 20 factores. Y estos 20 factores también se relacionan acá con corrección. Entonces, facilidad para auditoría en cada una de ellas. Exactitud en cada una de las fases. Estándares de comunicación en cada uno de estos, digamos que categorías o factores. ¿Listo? Entonces aquí también nos muestra un segundo ejemplo o digamos que un ejemplo de esto. ¿Ok? Entonces acá tenemos este, ya lo habíamos revisado. Entonces ahora nos vamos al tema de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Digamos que es uno de los temas más trascendentes. Cuando hablamos de trazabilidad es la revisión de estas métricas en el tiempo. Ver cómo venían, cómo van y hacia dónde van. La trazabilidad es poder ir, digamos que teniendo un seguimiento constante y riguroso del proyecto. ¿Listo? Desde cómo se definió inicialmente hasta el entregable. Los modelos de trazabilidad facilitan que los desarrolladores realicen una correcta evaluación del costo e impacto de las posibles modificaciones en los modelos y el código de desarrollo, ayudando a enlazar o relacionar los requisitos con otros elementos del ciclo de vida. Muy bien, entonces aquí en la trazabilidad, digamos que hay que tener en cuenta los requisitos del negocio, los requisitos de los interesados, que son los stakeholders, los requisitos de solución y los requisitos de transición. ¿Hacia dónde va este producto? Listo, ¿cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Entonces dice, ayuda a determinar las mejoras que se pueden hacer en los procesos estimados basándose en las mejores prácticas de CMMI. Listo, informar a las partes interesadas cómo van los procesos y ver si vamos cumpliendo con los requisitos contractuales. ¿Cómo realizar una matriz de trazabilidad? Aquí nos muestran un ejemplo de cómo hacerlo. Empezamos por definir, digamos que un ID, cuáles son los requisitos del sistema, qué tipo es, si tiene una prioridad, el estado, el objetivo, la funcionalidad y la fecha de entrega o cómo está el estado, si ya está entregado, está pendiente. Aquí nos muestran unos ejemplos. Listo, en el siguiente mapa conceptual, digamos que hay un resumen de lo que se trabajó hoy, que son en el desarrollo del programa qué se evalúa, qué hacen los programadores y qué les interesa a los stakeholders a nivel de clientes y digamos que tenemos lo que son qué insumos piden para poder ellos ir haciendo una verificación y un constante seguimiento de nuestros procesos. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer esta semana? Las actividades de esta semana que tenemos para desarrollar son 4 actividades. La primera es un taller de conocimiento sobre el taller de validación de documentos. Ya enseguida se los voy a detallar. La segunda es una evidencia de desempeño, que viene a ser el diseño de un instrumento de verificación. Es decir, aquí solamente vamos a hacer un instrumento, me van a presentar el instrumento. Luego van a mostrar cuáles son diseño de instrumento va de la mano con este tercero que dice listas de chequeo para la validación de documentos. Entonces, en esta ya se viene a hacer ¿qué? Una validación de este instrumento que estamos realizando. Y por último, un informe de evaluación de artefactos, que fue lo que vimos anteriormente en la temática. Entonces, si revisamos nuestra guía, entonces nos dice que lo primero que tenemos que hacer es una lectura de la validación de documentos. Importante, no se queden solo con la documentación que nos da el programa o la plataforma. Investiguen, averigüen, vean videos, lean sobre el tema. Entonces, la primera actividad que nos dice es taller de validación de documentos. Entonces nos dice cuáles son las preguntas que vamos a responder. ¿Qué es un artefacto? Tipos de artefacto, qué es la evaluación de artefactos, cómo se realizan, qué instrumentos se utilizan y qué resultados se obtienen. Entonces, básicamente, eso es un informe que van a mandar en PDF y lo vamos a hacer de forma individual. Las siguientes actividades sí van a ser por grupos de proyecto. La siguiente actividad es el diseño para verificación de artefactos.
Entonces, consiste en verificar el comportamiento de un programa dinámicamente a través de un grupo finito de casos de prueba. Entonces, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta? Primero, pues tener normas básicas del documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo una portada, introducción y las conclusiones. Diseñar los instrumentos de verificación para la verificación de artefactos. Debe contener toda la información que necesita. La lista de chequeo debe ser corta, concisa y entendible. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. El formato debe ser amigable y con buen diseño. En el documento de validación de documentos encuentran un ejemplo de cómo hacer una lista de chequeo. Ahora, deben adaptarla según su necesidad, según su proyecto. Listo, entonces aquí ¿cuántas listas vamos a hacer? Las que ustedes consideren que se requieren. Ustedes pueden necesitar desde 1 hasta 10 dependiendo de la cantidad de artefactos que tengan, dependiendo de la cantidad de módulos que tengan, entre otros. ¿Listo? Ahora, el siguiente documento que vamos a hacer aquí igual nos muestra que el siguiente es listas de chequeo para la validación de la documentación de diseño. Las listas de chequeo son formatos de control que se elaboran para registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de las tareas. Entonces, además de ser herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición, verificación o control. Entonces, aquí nuevamente tenemos todo el tema de portadas, diseñamos las listas teniendo en cuenta el componente formativo. Debe tener toda la información que necesita, la lista de chequeo debe ser corta, concisa y entendible y se debe seleccionar un nombre claro, el cual identifique para qué me sirve este instrumento. Escribir la categoría o posibles variables en la información que se desea encontrar. Y establecer una escala, es decir, cómo voy a medir de 1 a 100, de 1 a 5, con letras, cumple, no cumple y cuántos valores tendría esto. Diseñar una cuadrícula, asegurarse de que todas las partes del checklist estén descritas. Y digamos que esta herramienta va a buscar quitar problemas y obtener un formato claro y fácil de usar en cuanto al manual. Yo que les recomiendo para que ustedes no, digamos que no se enreden con esto. En la primera, realizar listas de chequeo que requieran 1, 2, 3 o 4. Y ya para la segunda actividad, esta de acá, la segunda actividad grupal, hacer una matriz de correlación donde ustedes digamos que relacionen todos los elementos que tuvieron en cuenta en las primeras listas. Entonces podríamos decir que la primera actividad serían listas de chequeo aplicadas al proyecto y en esta segunda una matriz que permite evaluar los resultados de esas listas, o sea, ya diligenciados. Y por último, ya es realizar el informe de evaluación de artefactos, que es un documento completo donde se resumen todo lo que ustedes, digamos que hicieron, tanto listas como matrices y que lograron encontrar, ¿sí? Entonces, también un documento con portada, introducción y conclusiones y elaborar un informe teniendo en cuenta las indicaciones del componente. Recuerden que ya nos decía que tenía una introducción, unas conclusiones, un contenido y cuáles eran las reglas para realizarlo. Debe ser claro y debe tener la información completa. Resumen, introducción, objetivos y la metodología utilizada. Listo, chicos, esta sería la actividad correspondiente. Estas serían las actividades correspondientes para esta semana. La primera sería de forma individual y las 3 siguientes serían actividades que tienen que ver de forma grupal con el proyecto. Cualquier duda que tengan con respecto a la actividad, no duden en escribirme, pueden utilizar el correo, pueden utilizar el WhatsApp y podemos también hacer sesiones grupales pequeñas con los grupos correspondientes. Si tienen alguna duda, podemos hacer una videoconferencia adicional, pero debe ser planeada. Para la próxima semana, chicos, ya nosotros no tenemos sesión, sino que ustedes van a tener sesión con la transversal de comunicaciones. Si ustedes se fijan en la guía, ya nos viene lo que son los componentes de comunicación. Entonces, ya tienen sesión con la profesora Kelly Diz. Luego de esto vendría la de inglés, que vendría a ser la que ya ustedes la tuvieron, pero yo les montaría la grabación correspondiente. Bueno, chicos, entonces no siendo más, quedo atenta a cada una de sus dudas. Les recomiendo la lectura
y el desarrollo de estos trabajos de forma a conciencia para que puedan ustedes adquirir realmente los conocimientos. Muchísimas gracias por la atención y de todas formas le pido disculpas por la dificultad que se presentó ese día. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión.